lo mejor que pudieran ver ustedes. Bueno, este es el horario que ustedes me han dado, por eso estamos a esta hora. Bueno, hoy y mañana vamos a ver dos temas que son fundamentales, que son de uso, son fármacos de uso diario, autoadministrados, mal usados, todo lo que ustedes puedan decir, que uno diría es demasiado simple para dar, pero hay cosas que a veces no se aplican en el conocimiento de estos fármacos, como son los analgésicos no esteroideos y los fármacos esteroideos que vamos a ver mañana. Vamos a comenzar con este concepto que ustedes no deben olvidarse, que es el concepto de uso racional de los medicamentos. Por favor, en un momento que no se escucha o no se ve, ustedes me dicen. Entonces ahí está la definición que salió en Nairobi en el año 85, que consiste en que el paciente reciba el medicamento adecuado a su necesidad clínica en la dosis correspondiente, el tiempo correspondiente y con un menor costo para él y su comunidad. Esto fue en el año 85, pero observen ustedes que si bien comenzó a haber una gran preocupación por el uso de los medicamentos, en esta definición no se hablaba de riesgo, no se hablaba de seguridad, no se hablaba de efectos adversos. Años después se siguió estudiando y es cuando se empieza a trabajar sobre los efectos adversos, la farmaconocividad de los distintos grupos de fármacos y demás. Entonces, cuando nosotros decimos este concepto, ¿qué queremos decir? Quiere decir que necesitamos tener conocimientos avalados por la mejor evidencia posible que exista hasta el momento, basados en calidad, eficiencia y seguridad. Por eso hacía el comentario de la seguridad. Actualmente no podemos pensar que vamos a prescribir un fármaco sin tener en cuenta el tema de la seguridad, que permite que los pacientes reciban el medicamento apropiado a sus necesidades clínicas en las dosis que requieran, el tiempo que requieran y también favoreciendo la adherencia al tratamiento. Y todo esto tiene que ir a la par de el monitoreo de parte del profesional sobre el paciente, obviamente con un menor costo para él y para la comunidad. Entonces decimos en general que un medicamento puede ser seguro, eficaz y de calidad, pero si no es accesible pierde todos los atributos. Este es uno de los gravísimos problemas que hay actualmente. Ustedes cuando se reciban y trabajen en el sistema público y en el sistema privado van a ver que el costo de los medicamentos ha subido muchísimo en los últimos años y hay un grupo de fármacos que se llama medicamentos de alto costo que son importantes para distintas patologías de baja incidencia, pero que hay que hacerles el tratamiento y el costo prácticamente es inaccesible. Eso es un gran desafío para el profesional tratante para ver qué se puede hacer cuando no podemos acceder al mejor medicamento que el paciente necesita. Dentro de esto yo he mencionado una palabra que es la automedicación. Este es uno de los gravísimos problemas de nuestro tiempo y sobre todo si estamos hablando de analgésicos, por dos cuestiones. Porque el paciente tiende a automedicarse para distintos tipos de patologías con este tipo de fármacos y a esto le agregamos algo muy grave que está pasando en nuestro país, que cada vez hay mayor número de medicamentos que los pasan a ser de venta libre, lo que se llama OTC. ¿Se acuerdan que a los medicamentos los clasificábamos en éticos, que eran los que se podía dispensar bajo una prescripción con presentación de una receta, y los OTC, que son los medicamentos de venta libre? Dentro de esos medicamentos de venta libre, los analgésicos antiinflamatorios son los más automedicados en el mercado argentino y en gran parte del mercado mundial. Entonces ustedes ven, chicos, la importancia de que cuando ustedes tienen un paciente al frente, no piensen que porque ese medicamento lo pueden adquirir sin receta, pueden tomar cualquier tipo de dosis y de tiempo. También recuerden, sobre todo esta época que estamos en invierno, el uso de los antigripales y antibióticos son otros dos grupos tremendamente automedicados.
Afortunadamente, en los últimos años ha empezado a controlarse el tema de la automedicación con los antibióticos por la nueva ley que está reglamentada ya desde hace 2 o 3 años, que obliga al paciente a ir a la farmacia a adquirir un antibiótico, pero solamente bajo una prescripción médica. Sin prescripción no puede adquirir o no podría, porque lamentablemente sigue habiendo farmacias que los dispensan sin la obligatoriedad de exigir receta. Los antiácidos es otro grupo que nos viene sorprendiendo últimamente, también de ventas libres, y que ustedes saben que tienen muchísimos efectos nocivos, que eso lo van a ver más adelante cuando vean el módulo de gastrointestinal, pero hay demasiada automedicación con estos antiácidos y esto es peligroso por todos los riesgos que conlleva este tipo de práctica, ¿no? Y he puesto en rojo los ansiolíticos, que si bien los ansiolíticos sí o sí tienen que ser dispensados bajo receta, muchas veces no lo son. Y el problema, les voy a contar algo, cuando van con receta a adquirir medicamentos en general y estos tipos de psicofármacos en particular, aunque estén recetados, aunque estén inscritos en una prescripción, siguen siendo automedicados. ¿Por qué? Porque a veces el paciente va al médico y le dice, en el espacio que me queda de la receta, doctor, ¿me puede poner un clonazepam, un alprazolam? Y el médico, bajo esa presión, que no debiera aceptarla, muchas veces lo hace y no es algo que él está prescribiendo. Eso también es automedicación, chicos. Obviamente que todo esto se puede revertir con educación a la población. Ustedes cada vez que ven un paciente, tómense el tiempo necesario para educar a ese paciente cómo utilizar ese medicamento. Acá les quería mostrar los datos de un estudio de automedicación que hicimos en el programa de extensión universitaria de la convocatoria a nivel nacional, que hicimos desde la Cátedra de Farmacología. Esto tiene 4 o 5 años, y que pasan los años y seguimos viendo los mismos resultados. Yo acá le he puesto 2 o 3 resultados nomás porque el estudio es largo, y fíjense, porque tiene que ver con el tema. Una de las preguntas que hacíamos es, ¿quién les recomienda el medicamento? Bueno, maravilloso, más o menos en el 70, no, en el 60%, los pacientes contestaban que el médico. Pero había un porcentaje casi de un 21, 22%, donde la recomendación no era de un profesional. Y esto es grave. Otro, un 15%, que era por autodeterminación del mismo paciente de ir y adquirirlo, y un 4% que era influenciado por la publicidad. Ustedes han visto cómo los medios de comunicación publicitan los medicamentos de manera tremenda. Entonces, si bien más de la mitad de los pacientes adquirían por recomendación del médico, estamos hablando de más de un 30, entre un 30 y un 35% de pacientes que, porque el vecino le había dicho que le había hecho bien, que tome, el amigo, el familiar o lo que sea, todo eso es automedicación. También investigamos el lugar de adquisición del medicamento. Entonces vimos que en la mayoría de los casos, como el 70%, un poco más, lo hacía en la farmacia. Eso está muy bien, en el hospital, en el CAPS, pero fíjense, un 5% en kiosco, cuando la ley que había antes decía que no se podía adquirir medicamentos en lugares que no sean farmacia, porque ustedes van a ir a un kiosco y pueden comprar un analgésico, un antibiótico, un antiácido, y me estoy quedando corta. Lamentablemente, las nuevas reglamentaciones que ha impuesto este último gobierno está favoreciendo de nuevo la venta libre y el poder dispensar, no dispensar, porque dispensa un farmacéutico, vender un medicamento en lugares no autorizados. Esto es grave. Les doy un ejemplo. ¿Por qué el kiosquero tiene que saber si yo voy a poner una aspirina que le pueda dar el sol o no le da el sol, o el aire, o la temperatura, o lo que sea? Los condones que venden están también expuestos a cualquier tipo de temperatura y está perdiendo la efectividad que ese producto necesita, por decirles algunas cuestiones. También hemos preguntado qué hacen los pacientes en general frente a la aparición de reacciones adversas medicamentosas. Bueno,
en la mayoría nos contestaban que consultaban al médico. Esto depende del tipo de reacción. Cuando la reacción es leve, el paciente muchas veces ni siquiera lo interpreta como que es producido por el medicamento, entonces no consulta al médico. Pero acá tienen datos muy importantes. Fíjense, en el 38% deja de tomarlo. Y esto es grave, estamos hablando de medicamentos en general. Si se trata de un medicamento que es fundamental para el tratamiento de la patología que tiene, el dejar de tomarlo es grave. Hay un 3% que continúa tomándolo, que también puede ser grave si le está produciendo una RAM moderada o grave. Y bueno, había distintas otras respuestas. Fíjense frente a las instrucciones y advertencias, esto es importante porque hay que darle instrucciones y advertencias al paciente cuando entregamos una receta. En el 72% decía que seguía siempre las instrucciones y advertencias del profesional, pero en un 25%, están puestos los números al revés, decía que a veces y en un 3% que nunca. Esto es grave. Porque si bien estos números les parece chico, estamos hablando, teníamos un N de 800 pacientes en el caso de este estudio, pero esto es solamente una muestra de lo que pasa en la sociedad en general. Bueno, y para concluir datos de este estudio que hicimos, fíjense medicamentos más usados por los pacientes, que cumplían, digamos, estos requisitos de los que estábamos hablando. En primer lugar, los analgésicos, casi el 70%. Bueno, antiácido, como les he dicho recién, antihistamínicos, tranquilizantes, y siempre el motivo principal de la consulta ha sido el dolor por el cual utilizaban estos medicamentos. Esta foto les quería mostrar como un ejemplo de una estrategia que utiliza, una de tantos millones de estrategias que utiliza la industria farmacéutica para promocionar ciertos medicamentos. Fíjense, esto ha utilizado, no voy a decir el laboratorio, ya desde hace bastantes años, y salió a promocionar en adolescentes, que salió a promocionar, ustedes lo conocen como Valium, que es el diazepam, y mostraba, fíjense qué inteligente la propaganda, mostraba cómo este paciente que está en esta situación, que es lo que ustedes ven como el dibujo periférico, puede llegar a estar en esta situación de euforia, de tranquilidad, de paz, que es la figura central. Eso se logra con este fármaco. Fíjense lo que es la inteligencia en la publicidad. ¿Algún comentario o algo al respecto de lo que estamos hablando? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me están escuchando, Santiago? Ninguno, profe. Sí, Doc. Por ahí pienso que se ha cortado, por eso preguntaba. Bien. Y yo les decía que cuando usamos analgésicos, el motivo de consulta principal es el dolor, cualquiera sea el dolor. Pero aparte el dolor, chicos, es el principal motivo de consulta en el mundo. Miren si tienen que conocer estos fármacos. Entonces también entender que el dolor no es solamente un síntoma o un signo aislado, sino que es, como yo siempre digo, es un verdadero problema biopsicosocial porque involucra muchísimos aspectos de lo que es la salud física, mental y espiritual del paciente. Aspectos fisiopatológicos, es decir, qué funciones son las que se están modificando por ese tipo de dolor, conductal, es decir, cuál es la actitud que tiene el paciente frente a esa situación, emocionales, circunstanciales de pensamiento. Por eso hablo de un verdadero problema biopsicosocial, porque muchas veces no es solamente me duele la muela, sino que ese dolor de muela me produce un sufrimiento. Y yo al sufrimiento, que es otro signo, síntoma, no lo voy a calmar con un analgésico. Entonces, ¿con qué tipo de fármaco puedo asociar, interactuar, potenciar o antagonizar? Es un verdadero desafío, sobre todo tratándose del dolor. Ni decir lo que sería para dar 2 clases enteras de lo que es cuando hablamos del dolor oncológico, que es muy importante saber cómo se van dando los distintos tipos de grupos de fármacos, en qué dosis, cuál primero, cuál después, porque a veces
El dolor del paciente es un problema crónico. El dolor de muela puede ser tremendo, pero yo puedo solucionarlo en horas. Pero ¿qué hacemos con el paciente con un dolor crónico? Ese paciente va a ir irremediablemente a una depresión, por ejemplo, y tiene permanentemente la sensación de que su problema no es que él no se va a curar. Y eso puede ir acelerando un proceso de la misma enfermedad que le produjo el dolor. Por ejemplo, una patología de una artritis reumatoidea, por decirle, una patología musculoesquelética, estoy hablando de algo muy prevalente de todos los días. Entonces, respetar este tipo de signos, síntomas y no subestimar ni subestimar cuál o cuáles son los fármacos que voy a elegir en estas circunstancias. Fíjense cómo la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor lo define al dolor. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daño real o potencial en los tejidos o descrito en términos de como si dicho daño se hubiese producido, pero necesaria para la conservación de la vida. Es muy importante el dolor. Es una alarma que se enciende en el organismo y que nos está diciendo que en tal o cual órgano o sistema de órganos está pasando algo. Y tenemos que averiguar qué es. Y tenemos un dolor somático, y tenemos un dolor visceral, y tenemos un dolor neuropático, como es la migraña, gravísimo problema para tratar, y que son estas patologías que producen mucha desilusión del profesional, porque el paciente, le den lo que le den, es difícil calmar la migraña. Entonces hay que someterlos a tratamientos eficaces, seguros, o lo más seguros posible, y hacer un monitoreo de ese paciente. Porque si no, realmente es decepcionante el tratamiento de determinadas patologías. Y ustedes le dan un tratamiento y el paciente vuelve y le dice, estoy igual, no me ha cedido el dolor, es muy decepcionante. Bueno, en este marco entramos en alguna, a ver, no se puede dar todo AINE en una clase, yo solamente voy a mostrar algunos significados que ustedes no pueden desconocer. Estos AINE los podemos clasificar desde distintos puntos de vista, según la química, según la selectividad por la isoforma COX y de acuerdo a la vida media que tiene cada uno. Es la forma más frecuente y más importante, hay otras formas también de calificarlo, pero es una manera de hacer. Fíjense, de acuerdo a la química, bueno, son los distintos grupos que hay dentro de los analgésicos. El primero que salió fue el de los salicilatos, con el ácido acetilsalicílico, la aspirina, los derivados del paraminofenol como el paracetamol, los del ácido acético como la indometacina, la tolmetina, el ketorolac como ejemplo, los fenamatos como el ácido flufenámico, el mefenámico, derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno tan utilizado y tan mal usado, el naproxeno, el ketoprofeno, bueno, hay una serie, estos son los que se usan más frecuentemente, hay otros más. Dentro de los oxicanos, el piroxicam, el meloxicam, la nabumetona. Fíjense, el piroxicam siempre ha demostrado una eficacia y efectividad tremenda como analgésico. ¿Cuál es el grave problema, y siempre fue del piroxicam? La vida media, una vida media larguísima, que hacía que permanezca mucho tiempo en el organismo y por lo tanto mayor tiempo para la aparición de efectos adversos, ¿no? Por eso se lo sacó del mercado hace ya como 15 años. Este grupo de AINE, dentro de todos, dentro de los más nuevos, los tipos COX-2 o COX-IB, donde está celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, parecoxib, por ejemplo, hay otros también. ¿Ustedes saben qué pasó con este tipo de fármacos cuando aparecieron? ¿Conocen la historia de estos fármacos? No, Doc. Les cuento en 2 palabras. Salió primero, esto salió en el año 2002. Salió primero el celecoxib, donde fue una gran revolución a nivel mundial, porque el laboratorio productor, Merck Sharp en ese momento, ahora es Merck solo, en ese momento estaba asociado
a otras firmas y eran Merck, Sharp y Dohme. Lo promocionó, porque así hizo la investigación, como la panacea para todo tipo de dolor. Sobre todo habían encontrado la solución al tratamiento del dolor crónico, porque el verdadero problema no es el dolor agudo, es el dolor crónico. Es el dolor crónico. Bueno, imagínense los millones de personas que le estén promocionando un medicamento que era para el dolor crónico y todo lo demás. Bueno, salió al mercado con bombos y platillos. Salió primero el Celecoxib y luego salió el Rofecoxib. Váyanse al año 2002. Entonces, bueno, un profesor de farmacología, como hacemos los metidos profesores de farmacología, vemos primero los estudios de eficacia, pero también vemos a la par los estudios de seguridad. Entonces se empezó a ver que no era tal como promocionaba su laboratorio y apareció un profesor de farmacología, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Ramon Laporte, querido amigo que me enorgullece su amistad, una persona de quien hemos aprendido muchísimo los profesores de este país. Y él hizo una presentación diciendo que no era verdad lo que estaban diciendo. Imagínense, y hizo una presentación en la justicia. ¿Por qué? Porque se promocionaba como los grandes medicamentos para el tratamiento del dolor crónico y todos los estudios que habían presentado en laboratorio sí decían que había reacciones leves, por ahí algunas moderadas, pero sin ningún tipo de demasiada importancia clínica. Pero resulta que el estudio, que había durado más tiempo, llegaba a las 12 semanas. Y 12 semanas son 3 meses. Y cuando hablamos de un paciente crónico, estamos hablando de un paciente que tiene su patología por un periodo mayor a 3 meses. Entonces era una paradoja tremenda, empezó a investigar y resultó que había mucha información que el laboratorio no había publicado en los estudios, donde aparecía después de las 12 semanas de utilización con tremendos efectos bastante frecuentes como protrombóticos. Es decir, podían producir, entre otras cosas, infarto de miocardio. ¿Qué tal? Le hago pasar el dolor de la rodilla, pero lo mato de un infarto. Eso hizo una presentación en la Corte Internacional y es la primera y única vez que un profesor de farmacología le ganó a la industria farmacéutica. Le tuvieron que pagar $2 millones, un vuelto, por supuesto, para la industria, con la cual pudo completar lo que él necesitaba en su fundación, ¿no? Una fundación que ha aportado estudios sobre medicamentos muchísimo y siempre. Pero fíjense ustedes la trampa de la industria. Por eso siempre hay que leer, por supuesto, siempre hay que leer lo que la industria les presenta, pero hay que ir en farmacología, hay que buscar siempre información independiente. Independiente. Esa fue la historia. Bueno, se obligó a los laboratorios a sacar del mercado. ¿Y qué sacó del mercado? El Rofecoxib. Lo sacó un tiempo el Celecoxib, pero actualmente sigue el Celecoxib en el mercado. ¿Y qué es lo que hace? Empiezan a aparecer los MeToo. ¿Se acuerdan lo que eran los MeToo? Le hacen pequeños cambios a la molécula y aparece el Lumiracoxib, el Parecoxib, el Etoricoxib, que se vende muchísimo acá, como Arcoxia, lo deben haber sentido nombrar. Es lo mismo. Son MeToo. Hacen lo mismo, tienen las mismas indicaciones, los mismos efectos adversos. Entonces, ojo, porque este tipo de fármacos, con el uso prolongado, que es a partir de las 12 semanas, actúan como protrombóticos. ¿Está claro eso? ¿Cómo más podemos clasificarlos? Podemos clasificarlos como de acuerdo a la selectividad COX. Es decir, acuérdense que este grupo de fármacos actúan sobre una enzima que deriva del precursor de esta enzima, que es el ácido araquidónico, que es la COX. Y dentro de la COX está la COX-1, que es la constitutiva, y la COX-2, que es inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la COX-1 está en forma permanente y siempre en todos los tejidos del organismo, mientras que la COX se activa cuando existe un proceso inflamatorio. Entonces están, por supuesto, los COX-1 son los más viejos,
donde tienen los comunes, el ketorolac, flurbiprofeno, ketoprofeno, están las crucecitas sobre qué tipo de COX actúan. El ibuprofeno ya está más o menos en el medio, y después a partir del meloxicam, que no se ve que está acá abajo, ya se los promocionó como, fundamentalmente, como anti-COX-2. Aquí están el resto, ¿ves? De lo que se han promocionado siempre como anti-COX-2, meloxicam, diclofenac, el celecoxib, este que les estaba contando de los coxib, rosdecoxib, es decir, todos los coxib se los promocionó como COX-2. Entonces eso todavía les daba más aliento a pensar que eran menos nocivos, porque ustedes piensen, si yo consigo un analgésico que realmente pueda actuar sobre la COX-2, que es la inflamatoria, pero no actúa sobre la COX-1, que es constitutiva, yo estoy evitando la mayor parte de los efectos adversos de estos fármacos, porque lo que hago es actuar sobre la enzima que quiero que desaparezca, y no sobre esta, porque la mayoría de los efectos adversos aparecen por la acción sobre la COX-1. Por favor, cualquier cosa que no se entienda o no se vea, me avisa. Esa entonces ustedes ven que es otra manera de clasificar a los AINES. Y esta que es algo que no pueden olvidarse, que es de acuerdo a la vida media o semivida, que las clasificamos en tres partes. Decimos una semivida breve cuando la vida media es de 1 hora, intermedia cuando puede llegar hasta 10 horas y prolongada cuando es de 40 a 60 horas. Entonces, de acuerdo a eso, fíjense, la vida media del diclofenac es muy breve, ketoprofeno, paracetamol, o sea, tiene una vida media de 1 hora. El ácido acetilsalicílico, el ketorolac, el flurbiprofeno, pero ya ven que el sulindac empieza a tener una vida media de 10, 12 horas. Entonces, ¿para qué sirve este dato de saber cuánto es el valor de la vida media del fármaco? Para saber cuál va a ser el intervalo que yo voy a utilizar interdosis. Y para saber si a ese paciente le voy a dar 1 vez al día, 2 veces al día, cada 2 días, o cómo le voy a dar. Cuanto mayor número de dosis le dé, mayores posibilidades de efectos adversos hay. Fíjense acá, el etodolac, el valdecoxib, todo esto, los coxib, fundamentalmente tienen una vida media intermedia de 10, 12, 14 horas. Y fíjense ya a partir del umiracoxib, el naproxeno, el meloxicam, esto que yo les decía que se promocionan como anti-COX-2, y fíjense el piroxicam, el que tiene una vida media más larga de 60 horas. Y esto fue un fármaco que produjo muchísimos efectos, se luchó mucho para sacarlo del mercado, porque encima siempre venía asociado a otro tipo de fármaco como antibiótico. Por ejemplo, había una forma muy frecuente de uso, muy vendida, que venía asociada a un tipo de antibiótico que ustedes conocen como las tetraciclinas. Y se la utilizaba a este fármaco, a esta asociación, sobre todo para problemas odontológicos. Y sí, es un gran analgésico antiinflamatorio, con las tetraciclinas que no tienen nada que ver, una vida media diferente, y todo lo demás, los efectos adversos que produjo fueron desastre, no sé cuántas úlceras y perforaciones de úlceras, porque sobre todo un paciente con una odontopatía dolorosa, claro, a veces, no a veces, casi siempre se exceden en la dosis y aumentaba el riesgo y la aparición de efectos adversos. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, Doc, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a conceptos básicos de la farmacodinamia de los AINES. Siempre se han promocionado y ustedes saben que son antiprostaglandinas. Es decir, ¿por qué antiprostaglandinas? Porque inhiben la síntesis de las prostaglandinas. ¿Y cómo lo hacen? Produciendo la inhibición de esta enzima de la que hablábamos recién, que es la ciclooxigenasa. ¿Cómo lo hacen? Cuando se produce un estímulo sobre la membrana celular, supongamos que yo acá, donde ustedes siguen el cursor, esto es la membrana celular, esto es cualquier célula. Entonces acá se produce un estímulo, qué sé yo, me he quemado, me he golpeado, algo ha pasado,
sobre la célula de ese tejido que ha recibido una injuria. Inmediatamente se activa toda la vía de las lipasas, que originalmente son inactivas, como las lipasas C, luego se activa la fosfolipasa C, y a partir de allí se libera esta fosfolipasa A2, que ya es activa. Y cuando se activa esta fosfolipasa A2, recuerden que todo esto está pasando en la membrana citoplasmática, empieza a sintetizarse este precursor que es el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico se pone en marcha y empieza la síntesis de tres vías de mediadores muy importantes, como son la ciclooxigenasa, de la cual van a derivar todas las prostaglandinas, que ustedes saben que son mediadores, son los más potentes vasodilatadores, mediadores del dolor, mediadores de la inflamación, de procesos de temperatura, todo lo que ustedes se imaginen pueden producir las prostaglandinas. Pero también, a partir de este ácido araquidónico, se libera esta otra enzima que es la lipooxigenasa. Esta lipooxigenasa, así como la COX es precursora de las prostaglandinas, la lipooxigenasa es precursora de los leucotrienos. Y los leucotrienos son estas sustancias que son intermediarias, por ejemplo, de todos los procesos inmunológicos de tipo alergia. Por ejemplo, antes se les llamaba las sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, ahora se habla de leucotrienos, que hay muchísimos tipos de leucotrienos, y muchas sustancias que derivan de ellas. Y también se libera esta otra vía, que es la de la epoxigenasa, que interviene nada más y nada menos en la síntesis del citocromo P450. Y ustedes saben por fármaco que este complejo citocromo P450 es fundamental porque es quien, pues, el responsable del metabolismo del 98 o más por ciento del fármaco, entre otras cosas. Miden la importancia que tienen. ¿Y ustedes saben qué son las prostaglandinas? Aparte de ser mediadores y todo eso. Mi verga en tu boca. ¿Cómo? No entendí qué dijeron. Ya lo elimino, doctora, porque no tienen el mail institucional. Ah, bueno. Sí, y por eso hay que entrar por mail institucional. Bueno, pero a los que me escuchan, ¿saben lo que son las prostaglandinas? ¿Cómo podemos diferenciar las prostaglandinas de las hormonas? Las prostaglandinas son hormonas de acción local. ¿Y cómo se diferencia? Fíjense, algo muy simple. Las prostaglandinas no pueden almacenarse. A diferencia de lo que son las hormonas, cualquier hormona, la insulina, la levotiroxina, la que ustedes quieran. DJ Pichula, Pinga, DJ Huevito, seguimos con la joda. Julia, tírame la pista. Ay, potorroto.